si hace 100 años la gente moría principalmente por enfermedades relacionadas con infecciones, actualmente las enfermedades cardiovasculares y actualmente el cáncer ya es la primera causa de muerte en España. Quiero preguntarte primero, ¿cuáles son los hábitos contemporáneos que más nos acercan al cáncer? Es una pregunta también muy perversa. Adrián, ¿por qué el cáncer es tan difícil de matar? Saca todas las armas de la evolución de las especies para seguir multiplicándose sin control. Adrián Castillo es investigador en ciencias del ejercicio, autor de Ejercicio, un muro contra el cáncer y uno de los 3 directores de FISAC, una de las plataformas de divulgación en ciencias del ejercicio más destacadas en español. El cáncer es un error y que haya un cáncer en niños, pues es que... ¿Qué come un tumor maligno? Pues creo que esta es la pregunta del millón. Es bonito porque estamos creando una narrativa, ¿no?, en el que de verdad parece que el tumor y el músculo se enfrentan. Es cierto que sabemos que las personas con una masa muscular más activa y más funcional tienen más posibilidades de sobrevivir precisamente porque ejerce de muro contra el avance metabólico del tumor. Adrián Castillo, bienvenido a Mejor que Ayer, ¿cómo estás? Bueno, pues es un honor estar aquí contigo porque he aprendido muchísimo contigo durante estos años y es un placer y con muchas ganas de aprender. Hemos aprendido mutuamente el uno del otro, te lo aseguro. Mira, vamos a hablar de cáncer, un tema peliagudo, ejercicio y cáncer. 2 temas complejos, pero que tienen muchísima relación, como bien has reflejado o habéis reflejado con Javier y Pedro también en el libro El ejercicio, un muro contra el cáncer, que te tengo que decir ya que me encantó. Me lo he leído entero y me ha encantado. De hecho, el guión de la charla de hoy pues sale de este libro, ¿no? Entonces, quiero preguntarte primero, ¿cuáles son los hábitos contemporáneos que más nos acercan al cáncer? Pues los hábitos contemporáneos que más nos acercan al cáncer están muy relacionados con nuestro estilo de vida actual, que vienen determinados mucho por la revolución tecnológica que estamos viviendo, que actualmente... históricamente los seres humanos, todos los procesos que hemos intentado implementar en la sociedad tienen como objetivo ahorrar energía, desde la rueda, el fuego, el automóvil, la cocina, hasta la rumba. Nosotros intentamos hacer o hemos ido haciendo descubrimientos que tienen como objetivo ser más eficientes a nivel energético, pero esto tiene una contrapartida y es que actualmente los seres humanos nos tenemos que mover muy poco para hacer nuestra vida cotidiana, hacemos muy poca actividad física. Esto también viene reflejado en que los sistemas de producción de alimentos son muy eficientes y una gran cantidad de los alimentos que consumimos actualmente son alimentos ultraprocesados hipercalóricos y esto es también muy relevante para el incremento de los índices de obesidad y todo este conjunto que si hace 100 años la gente moría principalmente por enfermedades relacionadas con infecciones. Actualmente las enfermedades cardiovasculares y actualmente el cáncer ya es la primera causa de muerte en España. Y mucho tiene que ver, por supuesto, con que vivimos muchos más años. Actualmente la media de vida en España se sitúa en 82,7 años, cuando sabemos que el principal factor de riesgo para tener cáncer es la edad, es ser longevo. A partir de los 65 años se multiplica por 11 el riesgo de tener cáncer en comparación con las personas que son más jóvenes, y el hecho de vivir más años y sobre todo también el hecho de que nos movamos poco y el tener un ambiente obesogénico que propicia que comamos más, pues esto está creando un caldo de cultivo que actualmente hace que las personas que tengan cáncer puedan ser más jóvenes o puedan desarrollar cánceres más agresivos. Claro, ¿y crees que entonces tenemos un estilo de vida más cancerígeno, por decirlo así, que hace 30 o 40 años? Porque es verdad que, por ejemplo, parece que fumamos un poco menos, o al menos nos seguimos incrementando la cifra de... Pues he apuntado por aquí unos datos que creo que son sumamente relevantes porque cuando el cáncer de pulmón se colocó como una de las principales causas de mortalidad en el mundo, hubo un incremento en el hábito de fumar, que si por ejemplo en 1920 la gente en Estados Unidos fumaba 2 cigarrillos al día, en 1950 la gente fumaba 10 cigarrillos al día y el 0,7% de las muertes en esa primera década de 1900 atribuidas al cáncer de pulmón era el 0,7% y en 1953 ya el 10%. Es decir, un hábito como el tabaco multiplicó el riesgo de tener cáncer.
Sabemos que ahora las políticas de prevención ha hecho que la gente fume muchísimo menos y el índice y el riesgo de tener cáncer de pulmón atribuido al hábito de fumar está descendiendo porque la gente fuma muchísimo menos, pero en contraposición a esto, estamos implementando otro estilo de vida que sí está incrementando el riesgo de tener cáncer, sobre todo los más específicos de carácter metabólico, como los de endometrio, ovario, cáncer de mama o cáncer de colon. Entonces, estamos dejando de lado, por lo menos estamos disminuyendo un hábito mortal como es el de fumar. Las cifras están disminuyendo de forma muy significativa, pero sí es cierto que los hábitos de vida asociados al avance tecnológico desmesurado están haciendo que otros tipos de cáncer estén asomando y a edades mucho más avanzadas. Claro. A mí me da la sensación, que creo que lo que comentas un poco, de que vamos cambiando unos problemas por otros. A veces solucionamos unos problemas, parece que el tabaquismo no está solucionado, estamos lejos de que esté solucionado. Absolutamente. Pero bueno, parece que va mejorando. Sin embargo, aparece el vapor, que tampoco sabemos las consecuencias que va a tener a largo plazo, en cuanto a oncogénesis, en cuanto a cáncer. No lo sabemos. Ya parece que son bastante malas con lo que ya sabemos, pero seguramente serán peores. Y después, pues antes nos movíamos más. Yo recuerdo que los niños jugaban en la calle habitualmente. A lo mejor jugábamos un rato a la Play, 1 o 2 horas, y después salíamos al parque porque no nos dejaban, al menos a mí no me dejaban jugar a la Play toda la tarde, ¿no? Era un ratito y después al parque a jugar. Sin embargo, eso se va perdiendo, somos más sedentarios y eso conlleva un aumento del riesgo de cánceres relacionados con el metabolismo, ¿no? Los relacionados con la obesidad. Sabemos que la obesidad favorece un factor de riesgo de 13, creo recordar, tipos de cáncer. Que sepamos. Y claro, y entonces, pues bueno, hay unos factores de riesgo que van mejorando y otros que van empeorando. Entonces, hay que ir viendo esa perspectiva, ¿no? ¿Y no crees que el aumento de las técnicas diagnósticas, el aumento de, bueno, cada vez medirnos más, mirarnos más y hacernos más pruebas también, pues incrementa la incidencia? Sí, hay estudios que nos dicen que el incremento de screenings también incrementa las posibilidades de que a una persona le diagnostiquen de cáncer. Pero también es cierto que los estudios más recientes nos están indicando que jóvenes cada vez, que personas de menos de 40 años están teniendo cáncer cuando era algo muy inusual. Y entonces las sociedades médicas y las sociedades políticas también se están alarmando porque están apareciendo algunos tipos de cáncer que eran muy infrecuentes en personas muy jóvenes y que ahora mismo pues están siendo cada vez más prevalentes en personas jóvenes, y es algo que antes no pasaba. Y ese aumento de incidencia en personas jóvenes se debe sobre todo a esos cambios en el estilo de vida, en composición corporal. No se sabe muy bien si tiene que ver con contaminantes, si tiene que ver con estilos de vida, pero sí parece ser que es como una conjunción de factores que están afectando a la salud de las personas. Tampoco se sabe bien cuáles son los factores subyacentes que lo expliquen de forma certera, pero el estilo de vida parece ser un factor determinante. Y habrá factores específicos de cada tipo de cáncer, porque por ejemplo vino un otorrino, muy buen otorrino a mejor que ayer. Me encantó. Lo viste, ¿no? Sí, genial. sí. Y nos comentó que el VPH pues era una de las causas de aumento de incidencia de cáncer de cabeza y cuello en personas más jóvenes, ¿no? Que antes pues no estaba, ¿no?, la infección por VPH en ese perfil. Entonces, bueno, habrá factores comunes y factores específicos. Y hablas de la tríada tóxica. Hablabas de la tríada tóxica en el libro. ¿Cuál es la tríada tóxica? Pues la tríada tóxica relacionada con nuestro estilo de vida y con el incremento del riesgo de tener cáncer es la conjunción de la obesidad, los índices muy elevados de inactividad física y el descenso muy significativo de la capacidad cardiorrespiratoria, que es el consumo máximo de oxígeno, que es uno de los principales factores de salud que tenemos las personas, que está muy infrautilizado y que indica la capacidad funcional que tiene una persona para enfrentarse a un estrés, como puede ser el ejercicio físico, o a una enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy grande que ha calculado que en los últimos 50 años la capacidad cardiorrespiratoria, el consumo máximo de oxígeno medido en mililitros por kilogramo por minuto, ha descendido en torno a un 8,8% en los últimos 50 años, y eso tiene mucho que ver con los índices de inactividad física y también con los índices de obesidad. El V2 Max medio es ahora un 8 puntos más bajo. Más bajo que hace 50 años. Wow.
Es llamativo ese dato porque... Es muy llamativo. Además, no me da a mí la sensación de que hace 50 años pues la gente entrenase menos o estuviese pues tan menos en entrenamiento. Pero tiene mucho que ver con que nos movemos menos. Entonces, antes quizás las personas no necesitaban entrenar porque, por así decirlo, el ejercicio físico, tal y como lo entendemos, es un invento reciente del ser humano, porque antes a nuestros abuelos o a nuestros antepasados tú no le tenías que decir, tienes que ir al gimnasio porque tienes que entrenar para quemar esas calorías que no estás consumiendo durante tu día a día porque estás trabajando sentado delante del ordenador. Pero iban a la granja, ellos tenían que cultivar sus alimentos, ellos gastaban calorías en su actividad física diaria y no tenían que gastarlas dentro de su propio programa de entrenamiento porque no lo necesitaban. Entonces, esa actividad física diaria hacía que los índices o que el consumo máximo de oxígeno de las personas en los años pasados fuese mayor que actualmente. Y esto es muy problemático sobre todo en los niños y adolescentes, donde se está viendo un descenso muy significativo de este consumo máximo de oxígeno. Qué bueno. Y ahora vamos a entrar en un tema que a mí siempre me encanta intentar entender. Es el sedentarismo. Sabemos que incrementa la incidencia de un montón de problemas, entre ellos cáncer. Bien, pero mecanísticamente el por qué esto es así. Es decir, ya sabemos que más sedentarismo, más enfermedad. Pero, ¿por qué ocurre dentro de las células? ¿Qué ocurre dentro de las células cuando una persona es sedentaria respecto a cuando una persona no lo es? Pues es una pregunta compleja que seguramente tú, como experto, ya más o menos puedes conocer algunos de los mecanismos, pero los investigadores nos dicen que el incremento de la inflamación crónica de bajo grado puede ser un desencadenante para que la estructura de las células pierda esa arquitectura celular que es determinante para que cumplan su función, y esto es muy importante que lo entendamos porque la estructura está íntimamente ligada con la función de las células y con la función de los órganos. Entonces, cuando algo no se utiliza, siempre pierde funcionalidad. Entonces, el incremento de la inflamación crónica de bajo grado, de los radicales libres de oxígeno, la acumulación de grasa visceral ligada a esos índices de sedentarismo o de inactividad física, puede hacer que se cree un caldo de cultivo muy importante para que las células con algún tipo de mutación premaligna puedan desarrollar mutaciones ya malignas y desarrollar un cáncer más agresivo. Entonces, el sedentarismo es algo así como una especie de caldo de cultivo que hace que las células que puedan estar en silencio y que pueden tener algún tipo de mutación pueden llegar a despertarse, porque es un poco como el símil de la semilla y el suelo. Aquellas semillas que caen en un terreno que es fértil para que puedan llegar a crecer, pues van a crecer bien, pero en cambio si caen en un suelo que es infértil, como es el que puede llegar a producir el ejercicio físico a estas células premalignas, puede hacer que el caldo de cultivo de inflamación crónica de bajo grado, alta disponibilidad de energía, estas células puedan llegar a tener más alimento para progresar con mucha más facilidad. Vale, muy interesante. O sea, que también parece que ver con la estructura de la célula, ¿no? Que puede no ser óptima en un entorno de sedentarismo. ¿Y también tendrá que ver con mecanismos de reparación dentro de la célula o a nivel de la capacidad que tiene la célula de reparar los daños que ocurren en todas las células en el ADN? ¿No? Eso es. Hay estudios que nos dicen que hacer actividad física a lo largo de nuestra vida durante muchos años aumenta el gasto energético atribuido al daño celular cuando hacemos ejercicio físico o cuando hacemos actividad física. Es decir, una persona, por el hecho de hacer actividad física, está gastando calorías cuando hace ejercicio físico porque los músculos consumen energía, pero también consumen energía todas aquellas células inmunitarias que tienen que reparar todos esos tejidos que se han ido dañando cuando hacemos ejercicio físico, y esa inmunovigilancia hace que las células, por así decirlo, senescentes o las células con algún tipo de mutación premaligna puedan llegar a ser eliminadas con mayor facilidad en este ambiente de mayor gasto energético atribuido o relacionado con el ejercicio físico, por esos mecanismos de reparación que activa cuando lo hacemos posteriormente. Es decir, que al final la actividad física y el ejercicio físico, digamos que afilan la maquinaria celular para que
cualquier problema que surja sea acometido y solucionado en un mayor porcentaje de casos, ¿no? Por lo tanto, reduce las probabilidades, nunca podemos decir que las anula, pero reduce las probabilidades de que pues, esas células que han mutado sigan creciendo, ¿no? No hemos definido lo que es el cáncer, pero bueno, resumiéndolo muchísimo, podríamos decir que las células se salen de su programación del ciclo normal por un problema, un daño en el ADN causado por agentes externos o internos y empiezan a crecer de forma descontrolada, ¿no? Hasta que, de forma desmesurada. Pues dañan el... Es una enfermedad genética, sí. Eso es. Es una enfermedad que es de los genes, pero que el componente metabólico y el componente de contexto celular también es muy importante para que la célula progrese o no progrese hacia la malignidad. Claro, y originándose en los genes, es curioso que la mayoría de cáncer que tenemos en Occidente actualmente se deben al estilo de vida. Eso es, muchos de los tipos de cáncer, eso es. Bien, en el mundo animal, seguro que esto lo has pensado alguna vez. ¿Qué especies tienen más y menos cáncer y por qué? Pues es cierto que el cáncer en el mundo animal es una enfermedad que no es muy frecuente porque normalmente como el cáncer es una enfermedad que está asociada al envejecimiento y la mayoría de los animales después de la menopausia, después de dejar de ser fértiles, la mayoría de los animales ya perecen, ya mueren. Entonces, la incidencia de cáncer en el reino animal se sitúa en torno a un 5%, se incrementa en aquellos animales que viven en cautividad o que tienen más índices de obesidad, justo como los seres humanos, pero es una enfermedad que no es muy frecuente dentro del mundo animal y tiene que ver porque precisamente hay un declive en las funciones de reparación celular después de la época fértil. Y en los seres humanos este índice es muchísimo más alto. Vale. Y también había algunas especies que se escapaban un poco a esa regla, ¿no? Como las ballenas, los elefantes. Las orcas también, eso, ¿no? Es. Que vivían bastante más años a partir de, o sea, más allá de la menopausia, ¿no? Más allá de la, digamos, del declive de fertilidad, ¿no? Sí, tanto los seres humanos como las orcas y un pequeño grupo de chimpancés, aunque esto parece que no se relaciona exactamente con por qué nosotros vivimos más años más allá de la menopausia, tanto las orcas como los seres humanos parece que vivimos más porque precisamente el éxito reproductivo depende de que vivamos más porque las abuelas tanto de las orcas como de los seres humanos cumplen un papel vital dentro de nuestra sociedad que hace que cómo cuidan las abuelas a los nietos hace que ahorren las madres una gran cantidad de energía que les permita vivir más y tener más hijos. Entonces el éxito reproductivo viene determinado porque los seres humanos somos muy activos hasta los últimos años de nuestra vida. Algo que parece que está cambiando últimamente y que es de vital importancia mandar este mensaje porque en nuestros genes está que nuestros abuelos hagan actividad física hasta los últimos años de su vida. Y el hecho de que vivamos más también nos predispone más también a tener cáncer, como hemos dicho antes, porque si bien es cierto que hay otros muchos factores que determinan o que incrementan el riesgo de tener cáncer, precisamente la edad y el envejecimiento es el principal factor de riesgo. Claro, qué bueno. O sea que el llegar a mayor siendo activo es una característica totalmente adaptativa a la especie y que favorece o favorecía la posibilidad de sobrevivir de los más pequeños, ¿no? Eso es, porque como las abuelas ahorran energía y todo trata de ser lo más eficiente posible a nivel energético, tienen más posibilidades energéticas para nutrir a sus bebés o para la lactancia, que es muy cara de mantener, porque una madre puede llegar a gastar en torno a 400 o 500 calorías al día en la lactancia y el hecho de que las abuelas puedan ayudar a ahorrar esa energía a las madres es de vital importancia para que el éxito reproductivo pues tenga lugar. Qué bueno. Bien, Adrián, ¿por qué el cáncer es tan difícil de matar? Es una pregunta muy buena y que a nosotros también nos ha suscitado muchos quebraderos de cabeza de cómo ponerla en el libro, porque creemos que creo que
es importante que la gente conozca cómo son las enfermedades, porque cuanta más información tienes, más herramientas puedes llegar a tener en el futuro para tratar las enfermedades, pero es cierto que cuando pones sobre el papel cómo es el cáncer, pues te das cuenta de que es una enfermedad muy evasiva y que como es capaz de adquirir muchas mutaciones genéticas sobre la marcha, con la capacidad de evadir al sistema inmunitario o incluso a los propios tratamientos, hace que si le intentas atacar por un lado, el cáncer muchas veces consigue armas para irse por el otro lado. Entonces, a nivel metabólico tiene muchas armas porque consume una gran cantidad de alimentos. A nivel de evasión inmunitaria es muy paradójico porque incluso las células inmunitarias que nos tendrían que defender a nosotros de esas células tumorales, lo que hacen es que como que las llaman afilas y hacen que esas células inmunitarias creen una especie de caldo de cultivo inmunosupresor para que las nuevas células inmunitarias que lleguen a ese ambiente tumoral no puedan defendernos de ese avance del tumor. Se ponen de parte del tumor. Eso es. Entonces es muy complicado porque saca todas las armas de la evolución de las especies para seguir multiplicándose sin control, y esto lo hace pues, siempre a costa de la vida del individuo. Es terrorífico, es perverso. Y a la vez muy interesante, porque, claro, uno puede pensar que es una masa de células estúpida, pero no lo es, porque realmente desarrolla un montón de herramientas para que ese tumor consiga sobrevivir a costa de nosotros. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Y esa inteligencia, entre comillas, se debe sobre todo a que tiene muchas posibilidades de prueba y error porque crece muy rápido, o a qué. ¿Por qué tiene esa capacidad de adaptación tan enorme que muchas veces no tienen ni nuestros propios tejidos sanos? Pues la verdad que es una pregunta que yo no sabría responder de forma muy precisa, pero si bien es cierto que la vida, un paso trascendental en cómo los seres humanos somos hoy en día y todas las especies es cómo pasó los seres unicelulares a ser seres pluricelulares con todo ese control que necesitan las especies para que una célula no pierda el control y un organismo pluricelular deje de tener sentido. Porque el hecho de que una célula se replique sin control hace que ese ser vivo en última instancia muera. Entonces, todo ese control de tanto de replicación del ADN como de que las células no se dupliquen sin fin hace que las células tumorales precisamente vuelvan a ese periodo unicelular en el que únicamente tiene sentido el que el sentido de los seres pluricelulares es la propia nuestra propia supervivencia, pero no la supervivencia de una única célula. Claro. Entonces, como las células tumorales, por así decirlo, y de forma muy simple, les da igual que perezca el ser vivo en su conjunto, pues adquieren muchas de las herramientas que teníamos antiguamente para evadir al sistema inmunitario, para poder crecer sin control, para poder alimentarse de una gran cantidad de nutrientes, que hace que en última instancia lo que perdura es una única célula duplicada sin fin, con muchas mutaciones. Pero como tú decías, es perverso incluso desde su punto de vista, ¿no? Porque ellas acaban muriendo, el cáncer acaba muriendo cuando nos mata, ¿no? Entonces es tan egoísta que acaba con nosotros y con ello y con el cáncer mismo, ¿no? No estamos tratando de humanizar al cáncer, solo de que entendáis cómo funciona, ¿no? ¿Qué come un tumor maligno? ¿De qué se alimenta un cáncer? Pues esta era una de las preguntas que queríamos explicar dentro del libro, porque el cáncer, como bien has dicho, es una enfermedad súper compleja, con muchas aristas, y que intentar adelantarla por un lado o por el otro muchas veces hace que coja incluso más velocidad. Entonces, una de las cuestiones que queríamos abordar es explicar por cómo se comporta a nivel metabólico, porque históricamente siempre se ha pensado que las células tumorales comen únicamente glucosa, y efectivamente las células tumorales comen una gran cantidad de glucosa, y cuanto más agresivas son, más glucosa comen, pero no comen solo este nutriente, sino que se alimentan de otros sustratos energéticos, como puede ser, por ejemplo, el lactato, y se ha visto que el lactato en algunos tipos de tumores es incluso más consumido que la glucosa. Y también de un sustrato que es muy importante, que es la glutamina,
Y esto también es perverso porque la glutamina la almacenamos principalmente en el tejido muscular, y si los tumores son ávidos de glutamina, mucha de esta glutamina la intentan coger del tejido muscular, y la pérdida de masa muscular asociada muchas veces a la enfermedad puede venir derivado de que la sustraen del tejido muscular. Y de ahí la caquexia cancerosa, ¿no? Que básicamente un síndrome en el que el cáncer, por el gasto energético tan elevado que genera y también por esa búsqueda de sustratos energéticos específicos como glutamina, se come al músculo. Y vemos unas pérdidas de masa muscular brutales, aceleradas en poquísimo tiempo. Hablamos de a veces semanas. Sí, y muchas de las personas que mueren, o sea, que tienen cáncer, mueren por caquexia y no mueren por cáncer, porque esa pérdida tan acelerada de la masa muscular, que al final sabemos que es un órgano endocrino súper importante, esa pérdida tan acelerada que no pueden comer, que están inapetentes y que tienen muy poca fuerza, pues hace que se debiliten tanto que al final terminan falleciendo. Sí. Y es muy difícil de combatir este síndrome porque, como está combinado con una inflamación crónica tan elevada y también tiene un componente nervioso muy importante, hace que revertir esto no sea tan fácil como muchas personas puedan llegar a pensar. Muy complicado, sí, señor. Y también los factores psicológicos que están por medio siempre. Absolutamente. ¿Qué es el microambiente tumoral? Pues el microambiente tumoral es una de las claves que tiene el tumor, porque nosotros entendemos o hemos pensado históricamente, o por lo menos yo, que el tumor es ese amasijo de células que va avanzando sin control para poder sobrevivir de forma indefinida. Pero el tumor crea una especie de ecosistema a su alrededor que hace que se creen unas características fisiológicas en ese entorno tumoral o en ese microambiente tumoral que hace que estas células desarrollen incluso más malignidad. Y este microambiente tumoral se compone principalmente de vasos sanguíneos erráticos, que no son vasos sanguíneos bien estructurados o que llevan sangre y oxígeno y nutrientes de forma funcional, sino que precisamente como el tumor está muy ávido de nutrientes y está muy ávido de oxígeno, lo que hace es que aumenta mucho las demandas de creación de nuevos vasos sanguíneos, pero como todo en el tumor es muy acelerado, los vasos sanguíneos que se crean son desestructurados y arquitectónicamente no muy funcionales. Entonces, precisamente esa avidez por tener más sustrato energético crea una red funcional de vasos sanguíneos que, precisamente, en vez de llevar más sangre, hace que la sangre que llega de forma muy heterogénea y no de forma muy regular. Entonces, precisamente se crea un entorno hipóxico con menos nutrientes de los que las células tumorales necesitarían. Entonces hace que las células tumorales más agresivas en ese entorno hostil, sin oxígeno, con una gran cantidad de lactato y con pocos nutrientes, las células más agresivas son las que sobreviven y se van adquiriendo cada vez mutaciones genéticas que les hacen ser más agresivas, porque se va creando un entorno cada vez más hostil que, si no se combate, hace que el avance del tumor pues pueda llegar a ser mucho más acelerado que si conviviese en un entorno tumoral, por así decirlo, más apacible. Vale, es súper interesante. Es decir, que dentro del tumor hay células más agresivas y menos agresivas, y el microambiente tumoral que se genera alrededor, metabólico, vascular, con esos vasos aberrantes, favorece como una selección natural de las células más agresivas, que a su vez crecen más y continúan afilándose y haciéndose más agresivas conforme pasa el tiempo, ¿no? Sí, es una paradoja, y llega a un punto en el que las células tumorales quieren más nutrientes, ¿no? Entonces dicen, vale, pues si queremos más nutrientes tenemos que crear más vasos sanguíneos para que llegue más sangre, más oxígeno, más lactato, con más glutamina y con más glucosa. Pero paradójicamente, como todo lo que se crea en el tumor es como muy desestructurado, la red de vasos sanguíneos que se crea es inoperante. Y el hecho de que los nuevos vasos sanguíneos no puedan acelerar el que llegue más sangre, sino que llega menos sangre o llega sangre de forma más intermitente, hace que
se crea un entorno más hostil que pida más recursos energéticos, se crea un entorno todavía más hostil, es como que se va acrecentando paso a paso la selección natural de genes y de características cada vez más agresivas, porque el tumor necesita más y solo van avanzando las células que se adaptan a ese entorno cada vez más hostil. Fuertes, eso básicamente, selección natural pura y dura. Y después hablaremos de ello, pero ese microentorno, por ejemplo, esos vasos aberrantes, muchas veces también dificultan que los tratamientos que demos lleguen y hagan su efecto y maten a las células, ¿no? Es clave. O sea, que también se protegen un poco, ese microambiente protege. De hecho, muchos de los principales tratamientos como la inmunoterapia, que están súper bien diseñados, tienen la incapacidad de poder llegar a esos tumores que se consideran fríos, porque la red vascular impide que lleguen ahí. Tanto la red vascular, tanto estos tratamientos como los propios, como las propias células de nuestro sistema inmunitario, que se tendrían que encargar de combatir a los tumores. Qué bueno. ¿Y qué es eso de que el cáncer crea una zona de exclusión inmunitaria? Precisamente por lo que hemos comentado, el hecho de que se cree una red de vasos sanguíneos desestructurados hace que las células inmunitarias, sobre todo los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer, tengan muchas dificultades para acceder a esa zona de exclusión. Y lo que es todavía más perverso que lo que hemos comentado antes, que ese entorno hipóxico con un pH ácido, con una gran cantidad de lactato, hace que, por ejemplo, los macrófagos, que son unas células del sistema inmunitario encargadas de limpiar y de crear nuevos vasos sanguíneos y de limpiar las células, por así decirlo, que estén ya más dañadas, estos macrófagos se polarizan hacia un perfil antiinflamatorio y proliferador, de tal manera que, por ejemplo, el lactato y el pH ácido hacen que los macrófagos que están dentro de ese entorno tumoral ayuden secretando una serie de citocinas a las células tumorales a seguir creciendo y a crear nuevos vasos sanguíneos todavía más aberrantes, que hace que se cree un entorno inmunosupresor, que todas las células que llegan ahí pasan, por así decirlo, a formar parte de los intereses del tumor. O sea que los macrófagos, que son células de nuestro sistema inmunitario, de alguna forma condicionan al resto de células inmunitarias para que cuando lleguen al tumor no le hagan daño. Eso es. Y pasa lo mismo con los linfocitos T reguladores, que son los linfocitos que son fundamentales para impedir que nuestro sistema inmunitario se revolucione, por ejemplo, para impedir enfermedades autoinmunes, pero en un contexto del cáncer, el lactato precisamente dentro de ese ambiente tumoral alimenta a estos linfocitos T reguladores, y cuando llegan los linfocitos T citotóxicos, que serían los encargados de luchar contra el tumor, estos linfocitos T reguladores reducen la función citotóxica y no pueden activar esos mecanismos inmunitarios contra el cáncer. Es perverso. Es totalmente brutal esto. Sí. Es decir, al final también es una enfermedad inmunológica o de desregulación inmunológica. Absolutamente. Si esos mecanismos inmunitarios nuestros estuvieran bien preservados, probablemente pues habría mucha más facilidad de combatir el tumor, ¿no? O sea, porque en realidad no es que esas células no es que las células del sistema inmunitario se conviertan en células malignas, sino que el contexto es el que hace que hagan un tipo de función para el que están diseñadas. Porque, por ejemplo, estos macrófagos dentro del tejido muscular, cuando tenemos un tipo de daño, cuando estamos haciendo ejercicio físico, el lactato secretado por las células endoteliales dentro del tejido muscular hace que estos macrófagos secreten citocinas encargadas de mejorar la reparación de ese tejido muscular. Pero en ese ambiente de daño muscular con una alta concentración de lactato, eso lo pasas a un tejido tumoral y precisamente siguen haciendo esos mecanismos de reparación celular y de proliferación celular, que en un entorno del tumor precisamente hace que se acelere esa progresión del tumor. Sí, que todo depende del microambiente. Eso es, el microambiente tumoral. Genial. Vale. Has dicho que dentro del tumor hay áreas hipóxicas, sin oxígeno, con poco oxígeno. Pero ¿el tumor necesita realmente el oxígeno para sobrevivir? ¿Necesita, por ejemplo, mitocondrias sanas para subsistir un tumor? Sí,
Y es algo que se ha venido discutiendo mucho, y es que cuando se postuló el efecto Warburg, que es un mecanismo súper complejo pero que de forma muy simplificada viene a decir que las células tumorales, si las células tienen principalmente dos vías de producir energía dentro de las mitocondrias a través de la oxidación o fuera de las mitocondrias a través de la glucólisis produciendo lactato, esas son las dos principales vías. La vía dentro de la mitocondria es una vía que produce una gran cantidad de energía pero de una forma más lenta, y la vía fuera de la mitocondria tiene que ver con una vía muchísimo más rápida, pero produce una menor cantidad de energía. Lo que pasa es que mucho más rápido. Lo que ocurre dentro de las células tumorales es que una gran cantidad de energía, más de la que se debería producir, tiene lugar fuera de la mitocondria produciendo una gran cantidad de lactato. Entonces, eso es lo que se llama glucólisis aeróbica, que con disponibilidad de oxígeno, si bien es cierto que la mayoría de las células, tú cuando estás a una intensidad, por así decirlo, bajita y estás oxidando glucosa o estás oxidando grasas, normalmente tus mitocondrias oxidan ese sustrato y producen energía si hay disponibilidad de oxígeno. Dentro de las células tumorales, aun habiendo disponibilidad de oxígeno, como tienen un metabolismo tan acelerado, lo que hacen es que, como tienen unas necesidades muchísimo más elevadas que las células, por así decirlo, más sanas, producen una gran cantidad de energía fuera de la mitocondria, produciendo una gran cantidad de lactato. Entonces, Warburg, hace ya un siglo, postuló que esa preferencia por producir una gran cantidad de lactato, que después iba a ser determinante para crear ese ecosistema inmunosupresor, esa producción de gran cantidad de lactato podía venir por una disfunción de las mitocondrias. Y entonces que esas células tumorales pueden llegar a tener una disfunción mitocondrial, que es cierto, pero esto no significa que las células tumorales no necesiten de las mitocondrias para producir energía, porque se ha visto incluso que las células tumorales son capaces de secuestrar a las mitocondrias de las células que están sanas, incluso de las células del sistema inmunitario que están sanas, con el objetivo de seguir produciendo energía a máxima velocidad. Porque no es que las células tumorales necesiten únicamente producir energía por una vía, sino que encienden todas las centrales nucleares, incluidas las de fuera de la mitocondria como dentro de la mitocondria, para poner la máquina a máximo funcionamiento para producir energía sin parar, porque necesitan seguir reproduciéndose. Vale, es decir, que por la necesidad metabólica tan elevada, pues ponen en marcha todas las herramientas que tienen para generar energía, y por eso hay mucha glucólisis extramitocondrial y generación de lactato. Entrando en el lactato, claro, tú lo has explicado, las células tumorales por lo general producen mucho lactato. Mucho lactato. De hecho, la LDH suele elevarse, que es la lactato deshidrogenasa, ¿no? Y el lactato también suele elevarse en el cáncer, si lo medimos. Y esto muchas veces en medicina, cuando no se entendía bien el papel del lactato, pues nos hacía pensar que el lactato era malo, ¿no? Se relacionaba directamente con el cáncer. Más cáncer, más lactato, más cáncer y ya. Sin embargo, yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? ¿Qué relación tiene el lactato y el cáncer? Y sobre todo el lactato que se produce en otros tejidos sanos como el músculo. Pues creo que esta es la pregunta del millón, sobre todo también para entender cuál es el papel que puede llegar a tener el ejercicio físico, no solo en relación con el lactato, sino con todos los demás nutrientes que tenemos dentro del organismo. Y es que, si bien es cierto que el lactato es, por así decirlo, una de las piedras angulares dentro del ecosistema del cáncer, porque es un producto metabólico, es un nutriente, es inmunosupresor y además induce evasión inmunitaria. Y migración de posibles células metastásicas. Entonces, el lactato dentro de ese microambiente tumoral hace que las células inmunitarias sean más inmunosupresoras, que ayuden más a la creación de nuevos vasos sanguíneos necesarios para que el tumor siga creciendo sin control. Son fundamentales como sustrato energético para las propias células tumorales y para las células del sistema inmunitario, que van a suprimir a las otras células del sistema inmunitario que deberían atacar al cáncer. Esto es como una rueda que nunca se acaba. Entonces, el lactato es cierto que en contexto del cáncer es una célula, o es una molécula, perdón, que no es una célula, es una molécula que es un objetivo prioritario descender dentro de ese microambiente tumoral, porque si hay menos disponibilidad de ese tipo de molécula, supuestamente las células tumorales van a tener menos sustrato nutricional.
Entonces, aquí viene la pregunta del millón, que es, si bien es cierto que el lactato produce que las células tumorales producen una gran cantidad de lactato, durante el ejercicio físico, uno de los principales productos metabólicos que se producen cuando hacemos ejercicio físico, sobre todo a muy alta intensidad, es el lactato. Entonces, el miedo que tenemos y que se ha tenido siempre es dónde va ese lactato, si puede alimentar a las células del sistema inmunitario dentro de ese entorno tumoral o incluso a las propias células tumorales, y la evidencia preclínica que tenemos, porque todavía no se ha medido en humanos con cáncer, es que como el lactato es un producto metabólico derivado de la glucólisis extramitocondrial, es decir, de esas vías metabólicas que tienen lugar fuera de la mitocondria cuando hacemos ejercicio a muy alta intensidad, ese lactato también se puede reciclar en el tejido muscular, en el cerebro, en el corazón o en otros tejidos como por ejemplo el riñón, con el objetivo de seguir produciendo más energía. Es decir, ese lactato puede pasar dentro de la mitocondria, oxidarse y producir más energía. Y se sabe que cuando hacemos ejercicio físico, el lactato que vamos produciendo, el turnover de lactato se va hacia el músculo para seguir oxidándose y para seguir produciendo energía. Entonces, el lactato que produciríamos nosotros, si hipotéticamente tendríamos un cáncer, es un lactato que producido por el músculo no alimentaría supuestamente, o lo que sabemos hasta el momento, al tejido tumoral, porque se iría de nuevo al tejido muscular para seguir produciendo energía. Vale, es decir, que el miedo estaría en que, claro, yo hago ejercicio de alta intensidad, me pongo a hacer series de sprint, genero mucho lactato, ese lactato alimenta al tumor. Pero lo que parece que ocurre es que ese lactato que se produce en el músculo se recicla y se utiliza en células musculares. O sea, se consume preferencialmente por el músculo antes que por el tumor, y de alguna forma incluso podría competir el músculo, ¿no?, comiéndose nuestro lactato y privando al tumor de ácido de lactato. Lo que se hipotetiza es que podría ser que el tejido muscular, como es un gran consumidor de lactato, podría inclinar la balanza hacia el tejido muscular, que es uno de los principales tejidos de nuestro organismo, sobre todo metabólico, y podría llegar, eso es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero fisiológicamente tiene sentido que el lactato disponible, si va hacia el tejido muscular, puede llegar a producir energía en un contexto de sedentarismo. Seguramente ese lactato no sabemos hacia dónde iría, pero seguro que hacia la oxidación dentro del músculo no. No sabríamos dónde va, y seguramente podría alimentar al tejido más metabólicamente activo, que en ese caso sería el tumor, ¿no? Y hay algo también muy interesante también en relación con el lactato, y es que, si bien es cierto que el lactato dentro del ambiente tumoral alimenta también a las células del sistema inmunitario para convertirse en células o en soldados de ese contexto tumoral, sabemos que el lactato producido por el músculo cuando hacemos ejercicio físico alimenta a los linfocitos T, que después tienen capacidad de infiltrarse dentro del microambiente tumoral y atacar ahí sí a las células tumorales, reduciendo en torno a un 20, un 30% en modelos de ratón con cáncer, tienen la capacidad de reducir el crecimiento tumoral, precisamente porque el lactato alimenta a las células tumorales cuando hacemos ejercicio físico, tiene la capacidad de infiltrarse dentro del tumor y reducir, junto con la quimioterapia, el avance del tumor. O sea que el lactato también alimenta unas células específicas del sistema inmunológico, en este caso las células T. No sé si son las natural killers o esas son... En este caso son los linfocitos T, que es lo que sabemos hasta el momento. Y esos linfocitos T atacan al tumor y tienen la capacidad de infiltrarse. ¿Y qué papel tienen las natural killer en el ataque del tumor? Las natural killer son unas de las principales, por así decirlo, es como la principal arma que tenemos nosotros contra el avance del tumor, y se ha visto en diferentes estudios. Lo que pasa es que son estudios hechos en animales, en los que tenemos evidencia que, sobre todo a través de las hormonas de estrés como la adrenalina, que eso es algo muy importante porque nos focalizamos muchas veces en el componente metabólico, pero el ejercicio físico es un estresor. Entonces, las hormonas relacionadas con el estrés, como en este caso como la adrenalina, son capaces de activar a las natural killer, y las natural killer tienen la capacidad de infiltrarse dentro del tumor, y se ha visto que en modelos
animales que por supuesto no se pueden replicar o no podemos extraer conclusiones de forma muy directa de lo que puede suceder en humanos, pero sí mecanísticamente. Esa adrenalina activa las células natural killer y esas células natural killer pueden llegar a reducir el crecimiento del tumor en modelos animales hasta en un 60%. Es algo que en humanos no tiene cabida pensar que eso pueda llegar a pasar en esos números, pero sí mecanísticamente sabemos que la adrenalina producida o ligada al ejercicio físico puede activar el sistema inmunitario, sobre todo de las natural killer, que son fundamentales para luchar contra el tumor. Es bonito porque estamos creando una narrativa, ¿no?, en el que de verdad parece que el tumor y el músculo se enfrentan. Primero decíamos que el tumor busca glutamina en el músculo y por lo tanto lo debilita. Después decimos que el músculo consume lactato que le vendría bien al tumor y se lo queda al músculo. Y también sabemos que cuando hacemos ejercicio físico, lo que es los transportadores de glutamina, los que van a exportar la glutamina fuera del músculo, se cierran y preservan esa glutamina dentro del músculo para mantenerlo, por así decirlo, o sea, para mantener ese reservorio de glutamina y otro aminoácido. Entonces, claro, entrenar al músculo y tener una buena masa muscular y una masa muscular funcional, pues le está quitando alimento al cáncer, al tumor. Por ahora hemos hablado de lactato y de glutamina, ¿no? Y glucosa también. Sí, al final, absolutamente. El gran consumidor de glucosa. Claro, porque la perspectiva del ejercicio físico como la capacidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer o mejorar el estado de ánimo es algo absolutamente primordial y es un objetivo clínico, pero si se estudia la fisiología del ejercicio con detenimiento, te das cuenta de que hay mecanismos fisiológicos que pueden llegar a explicar por qué el ejercicio físico realmente puede llegar a combatir con el principal muro de contención que tenemos nosotros ante el avance de la enfermedad, más allá, por supuesto, de los principales tratamientos, que es un objetivo prioritario mantener, pero el principal muro de contención contra el avance del tumor es nuestro propio cuerpo. Y el principal tejido metabólico es el músculo. Entonces, si conseguimos mantener activo el músculo, sabiendo que el cáncer tiene muchas puertas de salida y que es muy evasivo y que puede vencer incluso a las personas que están más fuertes, es cierto que sabemos que las personas con una masa muscular más activa y más funcional tienen más posibilidades de sobrevivir precisamente porque ejercen de muro contra el avance metabólico del tumor. Claro. Dices que el cáncer es un centro de alto rendimiento. Es justo por lo que hemos explicado antes y que se relaciona mucho con la visión de cómo el ejercicio puede ayudar precisamente a contrarrestar el avance de la enfermedad y potenciar los principales tratamientos. El tumor, como sabemos, es microambiente tumoral. Si comparamos, por ejemplo, lo que pasa cuando los deportistas entrenan en altitud, si se van, por ejemplo, a Sierra Nevada, los deportistas buscan ese estresor fisiológico que, si bien es cierto que en ese momento hace que sufran mucho y que incluso puedan llegar a rendir menos, se producen una serie de adaptaciones metabólicas y fisiológicas y estructurales que tienen como objetivo que cuando compitan a nivel del mar tengan más consumo, tengan mejor transporte de oxígeno, tengan más fuerza, sean más resistentes a esa hipoxia, sean más resistentes a ese ambiente ácido. Entonces, si lo comparamos con lo que pasa dentro del microambiente tumoral, donde hay un pH ácido, hay poca vascularización, por lo tanto hay hipoxia y hay pocos nutrientes, la aceleración de todas aquellas características que en un principio pueden estresar a las células va a hacer que adquieran cada vez mutaciones más de alto rendimiento y que esas células se conviertan o tengan la capacidad de combatir de una manera más eficiente a las células sanas. Entonces, el microambiente tumoral lo podríamos definir como un centro de alto rendimiento que, si bien es cierto
Las células también estas células están entrenando en ese microambiente tumoral. También podemos entrenar a nuestras células del sistema inmunitario y a las células musculares, de tal manera que cuando hacemos ejercicio físico, ese estresor también va a ayudar a que cuando tengan que enfrentarse a una enfermedad como el cáncer, puedan llegar a tener más armas a nivel metabólico, porque precisamente ya se han enfrentado muchísimas veces a ese proceso de entrenamiento que es el ejercicio físico. Claro. Desde un punto de vista conductual, psicológico, clínico, muchas veces no se recomienda que entendamos el cáncer en términos bélicos, ¿no? Como una batalla contra el cáncer, que siempre es la lucha contra el cáncer. Sí. Sin embargo, cuando nos vamos a la fisiología, a la bioquímica y al metabolismo, no puedo dejar de pensar que es una batalla en toda regla entre las herramientas que tiene el cáncer y las herramientas que tiene el organismo. Eso es. Y por eso el ejercicio físico se debe ver como la herramienta más poderosa que tenemos precisamente para construir un cuerpo lo más fuerte posible para que el avance del tumor tenga las mayores dificultades, porque sabemos que las personas que son más fuertes, las personas que tienen mayor consumo de oxígeno, las personas que tienen una mejor estructura muscular o estructura cardiovascular, son personas que tienen menos riesgo de mortalidad, precisamente porque tienen capacidad de plantar cara con mayores armas a este avance del tumor. El usar estas palabras así bélicas puede crear un poco de confusión, pero es cierto que en términos fisiológicos tiene sentido. Claro, en términos, o sea, a la persona le es muy frustrante entender algo que le ha ocurrido sin saber por qué, como una batalla, porque no ayuda. Realmente. Absolutamente. Porque muchas veces, aunque tú quieras luchar y tengas mucho convencimiento, pues las cosas salen mal y otras salen bien. Pero cuando entramos en la célula, pues al final sí que hay ahí una lucha entre dos poderes, ¿no? Es la sensación que nos da a los que investigamos esto. En biología tiene todo el sentido porque al final son los intereses de la lucha de células individuales contra el poder del colectivo. Entonces, el poder del colectivo es el del organismo y cuanto más fuerte, cuantas más herramientas dotes a tu organismo para poder luchar contra el avance de la enfermedad, pues mejor. Y, sin embargo, cuando hablamos de cáncer no hablamos de una enfermedad, hablamos de cientos de enfermedades. De hecho, hay muchos tipos de cáncer que tenemos y no nos matan. Y la gente se muere por otra cosa. Se hacen autopsias y se ve que pues hay un cáncer de tiroides o un cáncer de próstata, sobre todo a partir de determinadas edades, es casi la norma, ¿no? Es muy común. Entonces, ¿por qué hay tanta variabilidad en la enfermedad? Porque hay unos cánceres súper agresivos y otros que son indolentes y no generan mayor problema. Pues casi siempre tiene explicaciones genéticas o de mala suerte, en muchas ocasiones, y Mina Bissell propone que el poder del contexto celular, que es una investigadora, propone que el poder del contexto celular puede llegar a explicar por qué algunas células despiertan y otras células no se despiertan. Entonces, como hemos dicho antes, ese caldo de cultivo o el hecho de infertilizar ese suelo para que esas células, que serían como las semillas, no creciesen o no creciesen a tanta velocidad, explicaría por qué muchas de las personas, incluso teniendo muchas mutaciones, incluso teniendo mucha predisposición, no desarrollemos cáncer. Y personas, por ejemplo, con obesidad o personas con algún tipo de patología metabólica tengan más predisposición, precisamente porque se crea un caldo de cultivo que hace que esas mutaciones premalignas se conviertan en malignas y ya en cánceres más agresivos. Mucho tiene que ver con la suerte, porque aunque nos cueste ver, el azar es importante dentro de esta enfermedad y cuesta mucho entenderlo porque no entiendes cómo hay personas que tienen 50 años que tienen cánceres muy agresivos de páncreas y se nos van en un año, y eso no hay. Y dices, jolín, si es que se cuidaba, si es que hacía todo lo que tenía que hacer, dormía sus horas, pero el cáncer es una enfermedad muy puñetera en ese sentido y tiene que ver con la mala suerte. Y después, dentro de lo que nos compete o dentro de lo que podemos hacer nosotros, sabemos que el estilo de vida ayuda a crear un caldo de cultivo que, si bien no erradica el riesgo de tener cáncer, sí que lo disminuye mucho, porque como que crea esa infertilidad para que no puedan prosperar. Vale.
vamos a entrar en cómo el ejercicio fortalece a esa barrera de defensa frente al cáncer. ¿Qué relación tiene el consumo de oxígeno máximo, el V2 max, y la fuerza con el cáncer? Pues tiene que verlo absolutamente todo, porque como hemos dicho antes, el consumo máximo de oxígeno, si bien es un parámetro que está descendiendo en la sociedad en los últimos años, en torno a un 8%, hemos dicho antes, el consumo máximo de oxígeno, por encima de la hipertensión, por encima del colesterol, por encima incluso del hábito de fumar, es un factor de pronóstico de mortalidad de las personas. Es decir, cuanto mayor es tu consumo máximo de oxígeno, menos riesgo de mortalidad tienes en el futuro. Y esto se explica bien porque al final en un único valor das muestra de la integración de los diferentes sistemas que tiene tu cuerpo para hacer frente a un estresor, como por ejemplo es el ejercicio máximo. Entonces es la capacidad que tienen tus células de captar una gran cantidad de oxígeno, de producir energía dentro de las mitocondrias, y eso se integra con la capacidad de tu corazón de eyectar sangre, con la capacidad del sistema vascular de transportar toda esa energía y de las mitocondrias de poder extraer ese oxígeno. Es un poco como el marcador de cuántos caballos tiene tu coche y a qué velocidad puede ir. Es un poco cuál es la capacidad que tiene tu organismo de hacer frente a un estresor. Y si el ejercicio físico es un estresor súper importante en agudo, el cáncer es un estresor muy importante a nivel crónico porque está estirando los límites de tu organismo. Entonces, la capacidad que tenga tu organismo de hacer frente a un estresor como es el cáncer se relaciona mucho con la capacidad de tus mitocondrias o de tus músculos o de tu corazón de poder producir energía a una gran intensidad que contrapone los intereses del organismo con los intereses del cáncer. Entonces, si bien es cierto que durante muchos años el consumo máximo de oxígeno no lo hemos entendido como un parámetro clínico, a nivel clínico sabemos actualmente que es un predictor de mortalidad y es un predictor de supervivencia en los pacientes o en todos los pacientes que tengan muchas de las enfermedades que nos asolan hoy en día, como las cardiovasculares. Los pacientes que tienen más consumo de oxígeno antes de la enfermedad y se la diagnostican van a vivir más. Aquellos pacientes que pueden incrementar ese consumo de oxígeno durante ese proceso de tratamiento sabemos que pueden vivir más, y sabiendo que subir ese consumo máximo de oxígeno mientras tenemos la enfermedad es complicado porque en muchas personas hay mucha fatiga, los tratamientos son muy fuertes y no pueden entrenar como hay que entrenar para subir ese parámetro. Sabemos que muchas personas que entrenan bien y que entrenan de forma pautada o que entrenan con una buena prescripción se puede subir ese consumo máximo de oxígeno. No en todos los casos, pero sabemos que es posible. Entonces, el consumo máximo de oxígeno sería como el marcador de que nuestro organismo se está haciendo más fuerte incluso cuando tenemos esa enfermedad. Y lo mismo no pasa con la fuerza, que es se integra la capacidad de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema muscular para hacer frente a una resistencia. Y si nuestro tejido muscular, que sabemos que es muy caro de mantener a nivel metabólico, está creciendo y se está haciendo más fuerte, sabemos que el muro de contención contra el avance de la enfermedad está creciendo. Entonces, el hecho de aumentar la fuerza y el hecho de aumentar el consumo máximo de oxígeno deberían ser dos parámetros o dos objetivos clínicos, porque sabemos que el principal muro de contención contra la enfermedad es nuestro propio organismo, y esto hace que después los principales tratamientos pues puedan funcionar o puedan tener más éxito. Claro. Y siempre hablamos de músculo, pero hay también otro órgano que se suele pasar un poco por alto, que es el hueso. ¿Qué papel tiene el fortalecer o mantener un hueso óptimo? ¿Y qué produce el hueso, además de su papel meramente estructural, que nos puede ayudar? Pues además de ser un reservorio de calcio y de ser que a nivel estructural nos permite la locomoción, sabemos que al igual que el músculo o al igual que el tejido adiposo secreta una serie de citocinas, que son las osteocinas, que son fundamentales para que en relación con los diferentes órganos de nuestro
cuerpo pueda mejorar esa salud metabólica y esa salud vascular. Entonces, el hueso no es como si tuviésemos una estructura de acero, sino que es un órgano que está vivo y que el hecho de hacer ejercicio físico sabemos que mejora esa salud ósea y no todo el tipo de ejercicio vale, sino que sabemos que el ejercicio físico de impacto, el ejercicio físico de fuerza que ejerce fuerzas en los diferentes ángulos contra el hueso es fundamental para que los procesos de regeneración ósea tengan lugar. Sabiendo además que dentro de una enfermedad como es el cáncer, donde los tratamientos son tan agresivos o en unos ambientes de privación hormonal, la degeneración ósea o la densidad mineral ósea se puede ver muy mermada durante la enfermedad. Entonces, el tratamiento para fortalecer el hueso debería ser también un objetivo prioritario. Y ejercicios con muy poco impacto, como puede ser, por ejemplo, la bicicleta o la natación, que son muy buenos a nivel cardiovascular, se tendrían que complementar con entrenamiento de fuerza o con entrenamiento de impacto, porque sabemos que el hueso, si no tiene impacto, no mejora esa salud ósea. Claro, aquí el miedo de la mayoría de oncólogos es: ¿y si ya tenemos una baja densidad mineral ósea y se fractura? ¿Y si hay una metástasis ósea y se fractura el hueso? Porque las metástasis desconfiguran la estructura del hueso, ¿no? Y si hay precisamente un cáncer en el hueso. Sí. Y entonces ahí entra el papel, ¿no?, probablemente del profesional de ejercicio físico, que pueda ayudar a prescribir con la mejor precisión posible para reducir riesgo y garantizar que se mejora la densidad mineral ósea. Por supuesto. O sea, yo creo que lo que tú dices es fundamental, y es que la comunicación entre el médico y el profesional del ejercicio físico o el fisioterapeuta, quienes estén haciendo esa labor, es fundamental, porque, claro, no todos los pacientes pueden hacer el mismo tipo de ejercicio ni pueden ir a la misma intensidad, pero es cierto que en la mayoría de los casos, no en todos, el ejercicio físico es seguro en casi todos los pacientes que tienen densidad mineral ósea baja, pero hay que mirar, por supuesto, si tienen algún tipo de metástasis en el hueso, o si tienen algún tipo de malformación o algún tipo de desestructuración, porque sabemos que ahí sí hay que tener un pelín más de cuidado. Claro. ¿Cómo puede ayudar el ejercicio a otros problemas derivados del cáncer, como el linfedema? Pues esta, que es una enfermedad muy visual, también es una enfermedad muy incapacitante, que resta mucha calidad de vida. Lo que sabemos actualmente, y siempre se ha tenido muchísimo miedo, que por ejemplo en los pacientes con cáncer de mama, siempre históricamente los clínicos han tenido como mucho miedo de si, como es tan habitual el linfedema en ellas, si el ejercicio físico lo puede llegar a agravar. La evidencia actualmente nos dice que no es que lo agrave, sino que precisamente ayuda a mejorar la calidad de vida, no aumenta el tamaño y que incluso lo puede llegar a reducir, y sobre todo mejora la funcionalidad de ese miembro. Entonces, sabiendo que el ejercicio físico no aumenta, sino que puede ayudar a disminuirlo y que mejora esa capacidad de la persona para moverse o para hacer sus actividades diarias, tendría que ser una recomendación casi en la totalidad de los casos. Y se ha visto incluso que los pacientes con linfedema pueden tener fuerza y a muy alta intensidad, en RMs altísimas. Entonces, si bien es cierto que pueden entrenar a muy baja intensidad como a repeticiones, también pueden entrenar a muy alta intensidad con menos repeticiones, sabiendo que el tamaño de ese linfedema no se va y a ver. Ayuda al músculo por la mera razón de que la función contráctil ayuda a drenar ese edema linfático que está en el líquido, en el tejido intersticial, y lo drena, ¿no? Absolutamente, sí, porque claro, es que el ejercicio físico es como una explosión de energía. Entonces, como hay como aumenta mucho el flujo sanguíneo, el turnover de nutrientes puede llegar a aumentar hasta 250 veces, eso implica que el riego sanguíneo, esa drenación de todos esos líquidos, se va a ver muy mejorada. Entonces, a nivel fisiológico tiene todo el sentido que el ejercicio físico va a ayudar a drenar o a movilizar toda esa zona que está tan frágil. Vale. También hay un término que me impactó mucho en el libro, que era el quimiocerebro, ¿no? El chemobrain. ¿Qué es y cómo ayuda el ejercicio ahí? Pues, como vemos, es una enfermedad
tan letal que los fármacos o que los tratamientos que se diseñan para combatirla pues también son muy agresivos, y una gran cantidad de pacientes pues sufren deterioro cognitivo, tienen incluso dificultades para volver a su vida diaria después de superar la enfermedad, tienen como una disfunción, tienen como pensamientos como más lentos, es como que se ralentiza todo en su día a día en el cerebro. Entonces, el origen del daño o del daño asociado al quimiocerebro relacionado con la quimioterapia no está del todo claro, pero un origen puede llegar a estar en un fallo de las mitocondrias, de las células que conforman nuestro cerebro. Entonces, si principalmente claro, hay estudios que se están realizando. Sabemos que en personas, por ejemplo, con un declive cognitivo, como personas que tienen Alzheimer, el ejercicio físico sabemos que puede ayudar a atenuar ese declive. También se está viendo que en personas que tienen quimiocerebro, aunque no son muchos los estudios que tenemos actualmente, el ejercicio físico sí que puede ayudar a detener ese declive cognitivo, y que incluso en ratones se ha visto que esto viene asociado a una mejora de la función mitocondrial de las mitocondrias, que son las fábricas de energía que tenemos en nuestro cerebro, mejorando toda esa producción energética, disminuyendo los síntomas asociados al quimiocerebro, que es muy incapacitante. En cuanto a recurrencias, si yo supero un cáncer de mama, un linfoma de Hodgkin, cualquier tipo de cáncer, es menos probable que vuelva el cáncer en el futuro si entreno. Pues lo que nos pasa con el ejercicio físico es que no tenemos la cantidad de datos que sí tienen, por ejemplo, la industria farmacéutica, porque diseñan mucho mejor los estudios, porque tienen mucha más N, y porque nosotros actualmente estamos empezando a investigar realmente la importancia que tiene el ejercicio físico en estos pacientes. Pero los datos que no son tan contundentes como los que hay, por ejemplo, con otros fármacos, sabemos que el ejercicio físico puede llegar, hemos visto en algunos estudios, a reducir el riesgo de recurrencia en torno a un 25-50%, que es un número muy importante. Entonces, si tienes la enfermedad y estás entrenando durante la enfermedad, el riesgo de que esa enfermedad vuelva, que por ejemplo en algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon o el cáncer de mama, son frecuentes que vuelva la enfermedad, en torno a un 10-30% según el tipo de cáncer, que el riesgo se reduzca a la mitad, pues es bastante significativo. Y el poder del ejercicio físico parece que va en esta dirección. Y la mortalidad también, ¿no? Si me han diagnosticado de cáncer, incluso uno que tenga mal pronóstico, el ser activo y entrenar me hará vivir más. Sí, claro, es algo que no te lo va a asegurar, como ninguna quimioterapia te lo puede llegar a asegurar, pero hacer actividad física, según las recomendaciones de la OMS, no digo entrenar, sino hacer actividad física 150 minutos. Si la doblamos, el hecho de, creo que se puede llegar a reducirlo, he apuntado antes, el riesgo en torno a un 27-35%, es decir, que es un tercio. El riesgo de mortalidad mientras haces esos niveles de actividad física, que no es entrenar, y si sigues un programa de entrenamiento planificado, estructurado, hay estudios que nos indican que se puede llegar a reducir el riesgo en torno a un 20 o un 25%, que es mucho. Está claro que hay muchos tipos de cáncer, hay muchos tipos de enfermedades, hay muchas circunstancias, pero si entrenamos, el riesgo de mortalidad parece que se reduce. Se reduce mucho. Claro. Pero faltan muchos estudios, ¿eh? Claro. Esto es lo que nos dice la evidencia científica, aunque quede mucho. La realidad es que una persona a la que le acaban de dar un diagnóstico de cáncer muchas veces o se viene abajo y no quiere salir, o le cuesta entrenar por los efectos secundarios de la quimioterapia y radio, que es totalmente lógico, o incluso, bueno, pues tiene que seguir, no sé, alguno tendrá que seguir trabajando, el número de citas y visitas al hospital es brutal. La fatiga, y eso al final pues se pone entre el llevar a cabo lo que hemos dicho, ¿no?, de forma correcta. Entonces, a la hora de prescribir, sabemos que las prescripciones son totalmente individualizadas, pero ¿cómo podríamos hacer entender al público una prescripción básica de ejercicio en cáncer en términos de entrenamiento de fuerza, aeróbico, volumen de entrenamiento?
intensidad, zonas de entrenamiento en el aeróbico. Pues antes de comentar esto, quiero comentar algo que has dicho tú antes, que creo que es fundamental, y es que el cáncer es una enfermedad muy fastidiosa, que tiene un componente psicológico súper importante y que muchas veces el médico cumple su función, que es la principal, el entrenador puede cumplir también su función y debería cumplir su función durante todo el proceso, antes, durante y después. Y el psicólogo yo creo que también, porque el hecho de dotar de herramientas psicológicas durante todo ese proceso creo que puede ayudar a que pueda adquirir hábitos de vida que también puedan ser más favorables durante todo ese proceso. Y si bien es cierto que el cáncer es una enfermedad que fatiga mucho, también hay que dejar claro que la fatiga relacionada con la quimioterapia o la fatiga relacionada con la propia enfermedad no se relaciona con la fatiga relacionada con el ejercicio físico. Es decir, el ejercicio físico no te va a provocar más fatiga porque lo hagas, sino que te puede ayudar de forma prolongada a reducir toda esa fatiga que es muy incapacitante. Se estima que en torno a 1 de cada 3 personas que tiene la enfermedad puede llegar a desarrollar fatiga incluso años después de superar el tratamiento, y 1 de cada 4 personas puede llegar a dejar el trabajo o tiene que dejar el trabajo porque tiene tanta fatiga que no puede llegar a llevar una vida con normalidad. Entonces sabemos que el cáncer es una enfermedad muy fatigante, sabemos que el ejercicio físico puede ayudar a esa fatiga, y también sabemos, o debería ser lógico pensar, que habría que sumar el papel del psicólogo, porque claro, hay muchas personas que si no están dentro de la sanidad pública pues tendrán sus dificultades, pero a nivel político se debería hacer todo para sumar a diferentes actores del mundo de la salud para mejorar todos esos aspectos que son trascendentales. Y volviendo a lo que tú has dicho, creo que hay algo que está cambiando también dentro de los pacientes con cáncer, y es que debemos ver a los pacientes con cáncer como unos pacientes, pero no como unas personas que no pueden llegar a entrenar como las personas, por así decirlo, que están sanas. Porque es algo que estoy viendo últimamente en muchos gimnasios, en muchos centros de CrossFit, en muchos centros de salud incluso, y es que los pacientes con cáncer están entrenando con deportistas que no tienen ningún tipo de enfermedad visible, y entrenan, por supuesto, adaptando la carga, adaptando el volumen, pero haciendo sesiones de entrenamiento totalmente lógicas y basadas en lo que dice la evidencia científica del mundo del entrenamiento, porque se tiene que seguir las mismas pautas de entrenamiento basado siempre en su capacidad física. Entonces, por ejemplo, ayer hablaba con un chico que está entrenando con pacientes con cáncer y que creo que ha entrenado en el último año, o creo que ha visto en los últimos años a más de 200. ¿Mario? Con Mijal, que es de aquí de Málaga, y entrenan en función de la velocidad. O sea, entrenan con un encoder, y cuando no pueden llegar a hacer ese ejercicio a más velocidad, tienen que parar y hasta la siguiente serie. Es decir, están aplicando técnicas de muy alto rendimiento para entrenar a pacientes con cáncer. O, por ejemplo, Mario está entrenando con encoder, entrenan con Wattbike, calculando cuántas calorías o cuántos vatios puede llegar a mover un paciente. Es decir, están aplicando metodología que está muy relacionada con el alto rendimiento, porque los pacientes con cáncer pueden entrenar como todas las personas que hacen ejercicio físico. Por ir más al grano, por concretar, que únicamente quería decir que no debemos ver a las personas con cáncer como personas frágiles, sino como personas que pueden hacer ejercicio físico a muy alta intensidad, pueden entrenar fuerte, y hay personas que entrenan que tienen cáncer que están más fuertes que personas que no tienen cáncer y que entrenan a muy alta intensidad. Sabiendo esto y sabiendo que el ejercicio físico hay personas que están tan débiles que no pueden entrenar con una alta capacidad, sabemos que a poco que se haga se puede mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular. Eso es algo que nos da muy buenas noticias, porque poco es mejor que nada. Entonces, estamos hablando que 1 hora de entrenamiento de fuerza a la semana puede llegar a reducir incluso el riesgo de mortalidad por cáncer en pacientes que tienen cáncer, si solo se entrena 1 hora a la semana. Lo que sabemos es que
las respuestas relacionadas con el entrenamiento son dosis dependientes, es decir, cuanto más volumen de entrenamiento metamos, siempre va a ser mejor. Según las recomendaciones de la OMS, en torno a 150 minutos de actividad física moderada, 75 de vigorosa a la semana, ya tenemos beneficios muy significativos, pero si se doblan esas cantidades hasta los 300 minutos, que serían unas 5 horas a la semana, los beneficios se suman. Es decir, que tenemos beneficios adicionales. Lo mismo pasa con el entrenamiento de fuerza. Sabemos que entrenar fuerza, incluso a cargas muy bajitas, los pacientes con cáncer pueden llegar a aumentar masa muscular, siempre que se vaya hasta el fallo. Está claro que no todos los pacientes con cáncer van a poder entrenar a esas intensidades, pero sabemos que los pacientes con cáncer pueden entrenar fuerza y deben entrenar fuerza porque la mejora de la función metabólica relacionada con el músculo es fundamental. Pero no es necesario entrenar a muy altas intensidades porque sabemos que entrenar a bajas intensidades también puede llegar a aumentar, siempre que el plano nutricional sea el conveniente, puede llegar a aumentar la masa muscular de estos pacientes. Entonces, las recomendaciones yo diría que son las mismas que para las de una persona deportista normal, sabiendo que 3-5 días a la semana, siguiendo las recomendaciones de la OMS, ya sabemos que tienen beneficios para la salud, pero que cuanto más individualice y cuanto más se guíe al paciente a entrenar como un deportista, como puede llegar a ser pues una persona que hace CrossFit, una persona que hace fútbol, una persona que hace natación, si se siguen esos parámetros relacionados con cómo pueden llegar a entrenar o cómo pueden mejorar su rendimiento de una forma más individualizada, sabemos que la dosis es fundamental porque cuanta más intensidad parece que los beneficios son adicionales, cuanta más volumen también. El HIIT también es una estrategia muy importante porque sabemos que puede llegar a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria incluso en mayor medida que el ejercicio continuo de intensidad moderada, pero que no tenemos que empezar a no diferenciar entre los pacientes con cáncer y los pacientes que no tienen cáncer, porque pueden entrenar de la misma manera, siempre ajustándonos a su condición física y a sus incapacidades que puedan llegar a tener en ese momento. Que no hay directrices diferentes entre cáncer y no cáncer, simplemente adaptar como una persona que no tiene ningún problema de enfermedad, pero tiene una baja condición física, también tiene que tener un entrenamiento adaptado. Preservando siempre el descanso, y que en muchas ocasiones es más importante lo que se hace fuera de la sala de entrenamiento que dentro de la sala de entrenamiento, porque tú puedes entrenar 1 hora, que eso nos pasa a nosotros, tú puedes entrenar 1 hora y después pasar 10 horas sentado. Totalmente. Entonces, si esas personas dan sus 12.000, 15.000 pasos más lo que puedan hacer dentro de la sala, pues eso sí que será un beneficio adicional. Si en un momento determinado de la prescripción del tratamiento el objetivo es aumentar el V2 max lo máximo posible, ¿en qué zona de entrenamiento deberíamos pasar más o menos tiempo en cuanto a entrenamiento aeróbico? Pues esa es una pregunta magnífica. Tanto en pacientes con cáncer como en personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, hay 2 vías principalmente. Si nos atenemos un poco a cómo entrenan los deportistas de muy alto rendimiento, que son un espejo en el que mirarnos, pero no significa que tengamos que hacer lo mismo que hacen ellos, porque tienen unos condicionantes muy diferentes a los nuestros. Pero tú ves como, por ejemplo, entrenan los esquiadores de fondo, que tienen consumos altísimos por encima de 90, o Kilian y demás. Ellos aseguran en sus diarios o en los diferentes estudios de investigación que se han publicado que en torno al 80 y el 90% del tiempo que pasan entrenando, que son muchas horas a la semana, lo pasan en zona 2 de entrenamiento. Si dividimos las zonas de entrenamiento en 5 zonas, la zona 2 sería esa zona, más o menos, no te sabría decir el porcentaje porque depende mucho de la escala, pero sí sería una zona ligera de entrenamiento donde puedes acumular una gran cantidad de horas, donde tus mitocondrias están funcionando a máxima intensidad durante una gran cantidad de tiempo, oxidando glucosa, oxidando lactato, oxidando grasas. Eso te permite ser muy activo físicamente durante una gran parte de tu tiempo. Inconvenientes, que necesitas muchas horas para entrenar. Entonces, sabemos que los deportistas de alto rendimiento no sabemos si tienen ese consumo máximo de oxígeno porque entrenan así o porque realmente tienen mucho tiempo y han conseguido
adaptaciones a lo largo de todos esos años, más su predisposición genética. Pero sabemos que ante nuestro contexto de tiempo, que no tenemos mucho tiempo para poder entrenar, el HIIT se ha erigido como una de las estrategias más eficientes a la hora de aumentar el consumo máximo de oxígeno. En pacientes con cáncer se ha visto que entrenar, por ejemplo, durante 3 semanas, durante 3 sesiones en personas con cáncer colorectal, durante 4 semanas, 50 minutos pedaleando entre el 50 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso sería el grupo que hace continuo, y el grupo que hizo durante todo este tiempo 4 series de 4 minutos con 3 minutos de descanso a intensidad máxima. Estos últimos mejoraron su consumo máximo de oxígeno, mientras que los otros no lo mejoraron. Es decir, el HIIT puede ser muy interesante para las personas que no tenemos tanto tiempo para aumentar este factor, que es fundamental, porque ahora estamos viendo una corriente que es muy interesante y que yo defiendo, que es que las zonas muy bajas de entrenamiento son muy interesantes porque te permiten conseguir adaptaciones de mucho volumen y de mucha base de entrenamiento, que es fundamental para después construir cómo vas a rendir a muy alta intensidad. El problema de esto está en que intentamos entrenar como los deportistas de alto rendimiento, pasan a esas intensidades, a esa zona 2 que se llama ahora comúnmente, entrenando 1 hora al día. Y eso no tiene mucho sentido porque esta gente entrena 5 horas. Entonces, es cierto que esa base de entrenamiento es fundamental y yo siempre la prescribo, pero creo que la alta intensidad es fundamental para que las mitocondrias empiecen a hacer ese juego de consumir lactato cuando no hay tanta facilidad para... Claro, que lo ideal sería entrenar en zona 2 varias horas a las semanas mínimo, pero claro, es difícil que eso se lleve a la práctica. Y entonces diseñamos otros protocolos que también son efectivos, como el 4-3S que has dicho. Que eso es un ejemplo, pero está en muchos estudios, debe ser bastante frecuente, ¿no? Y yo lo he probado alguna vez y es muy duro. Es muy duro. 4 minutos a intensidad máxima, submáxima. Es muy duro. Yo lo he hecho en bici y en airbike y es durísimo. Es bastante... Es que el airbike es como más duro. Pero sí. Sí, y es cierto que mantener la intensidad a esas durante 3 minutos es un trabajo 4 de peleagudo. high y 3 de descanso. O sea Sí. A la tercera serie ya vas con la lengua fuera. Y los pacientes con cáncer aún tendrán más dificultad, no tendrán más, tendrán más dificultades porque tienen mucha fatiga acumulada. Entonces, conseguir esas intensidades es algo también muy complejo. Pero bueno, es algo que la gente está haciendo y que se está comprobando que se puede hacer. No en todos los tipos de cáncer, no en todos los estadios, pero se está viendo, y es muy importante mandar este mensaje, y es que los pacientes con cáncer pueden entrenar y pueden entrenar muy fuerte y pueden mejorar. Bien. Antes hablábamos del ambiente hipóxico. ¿Cómo el ejercicio ayuda a mejorar ese ambiente hipóxico en el cáncer? ¿Y qué relación tiene esto con los tratamientos contra el cáncer? Para mí es una de las preguntas más importantes que intentamos responder, o que se está intentando responder en investigación, y es, como hemos dicho antes, si bien es cierto que el ejercicio físico mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora la función física de los pacientes, por esa explosión inmunitaria, por esa explosión de flujo sanguíneo o de energía que necesitan las células cuando hacemos ejercicio físico, hemos dicho antes que se puede llegar a multiplicar por 250 los requerimientos nutricionales de las células cuando hacemos ejercicio físico a máxima intensidad. Esto requiere de mayor riego sanguíneo y de mayor movilización de nutrientes y de oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, se estima que cuando hacemos ejercicio físico a máxima intensidad se puede llegar a multiplicar por entre 250 y 1000 la movilización de linfocitos T y de células natural killer, que son las que van a atacar a las células tumorales cuando hacemos ejercicio físico a máxima intensidad. Entonces, en plena explosión de energía cuando hacemos ejercicio físico, se produce algo muy llamativo, y es que esa movilización de sangre hace que la permeabilidad de ese microambiente tumoral pueda llegar a aumentar. Entonces, incrementándose la vascularización dentro del tumor, esta vez sí con una vascularización fisiológica, no desestructurada, sino que puede llegar a incrementar si hacemos entrenamiento recurrente durante varios meses. Se ha visto, por ejemplo, en ratones, que la red de vasos sanguíneos que se crean cuando se hace ejercicio físico mientras tienen cáncer, se crean vasos sanguíneos funcionales que hace que la hipoxia intratumoral
disminuya. Y esto es fundamental porque cuanta menos hipoxia hay, la agresividad de estas células tumorales puede llegar a disminuir. Y en clave a la pregunta que tú has dicho, si disminuye la hipoxia tumoral y aumenta la permeabilidad del tumor y aumenta el flujo sanguíneo, esto puede llegar a hacer, y se ha visto y se ha evidenciado y se ha confirmado ya en estudios en modelos animales, que mejora la llegada de los principales tratamientos dentro del tumor, porque puedes diseñar los mejores tratamientos que pueden llegar a focalizarse en algunos tipos de dianas dentro de la célula tumoral, pero si no llegan, eso es lo complicado. Entonces, el incrementar la permeabilidad dentro del tumor a nivel fisiológico, el hito o el estresor más importante que lo puede llegar a hacer es el ejercicio físico, porque puede llegar a reducir la hipoxia, puede llegar a normalizar ese pH y puede llegar a reducir, se ha visto también, la cantidad de lactato que hay dentro de ese tumor, reduciendo su agresividad y la disponibilidad de nutrientes. Vale. En cuanto a la quimioterapia, ¿ayuda el ejercicio físico a mejorar su efectividad o es simplemente que reduce los efectos secundarios que genera? En relación a la quimioterapia, sabemos que mejorando la llegada de la quimioterapia y también los efectos físicos, se ha visto en modelos animales, no tenemos todavía datos en seres humanos, pero en modelos animales se ha visto de forma muy rotunda que la combinación de ejercicio físico con quimioterapia funciona en mayor medida en la reducción del volumen tumoral, funciona en mayor medida que la aplicación de quimioterapia solo. Entonces, el ejercicio físico, por eso que hemos comentado antes, porque tiene la capacidad de permeabilizar al tumor, haciendo que esos fármacos lleguen con mucha más facilidad. Y es que esto es algo que se tiene que llegar a repensar, de que si bien es cierto que el ejercicio físico mejora aspectos físicos de la persona que son fundamentales para su día a día, no solo es que mejore eso, sino es que mejora que los tratamientos principales, que son los que le pueden salvar la vida al paciente, van a ser más efectivos. Y eso creo que es un mensaje que tiene que llegar, porque estás hablando que la vida de un paciente puede depender de que un fármaco le llegue bien o no llegue bien a ese entorno tumoral. Se vehiculice bien. Y después, bueno, hay algunos efectos secundarios que hemos mencionado, ¿no? Que el ejercicio ayuda. La fatiga, por ejemplo, es uno de ellos. O la cardiotoxicidad, que hay muchos fármacos que salvan muchas vidas, pero crean muchas secuelas a muy largo plazo, como la cardiotoxicidad. Entonces, el ejercicio físico, como sabemos que es una de las principales herramientas para mejorar la función vascular de los pacientes y que los corazones estén lo más sanos posibles, sabemos que a muy largo plazo aquellos pacientes que entrenan durante todo el proceso y sobre todo después, ayuda a reducir ese índice de cardiotoxicidad que es muy frecuente en los pacientes que tienen cáncer. ¿Y la radioterapia ayuda al ejercicio a sobrellevarla? Sí. Bueno, es que es un poco como siempre el mismo mensaje, pero realmente el ejercicio físico ayuda a que la radioterapia tenga menos efectos secundarios. Por supuesto, no te los va a disminuir a cero, pero puede hacer que la permeabilidad o la oxigenación dentro de ese tumor sea lo más efectivo posible. O sea, más efectivo. Uh-huh. Y después queda uno, ¿no? La inmunoterapia. Hemos dicho que, bueno, que el ejercicio favorece el ambiente inmunológico propio que ayuda al tumor y, por otra parte, el mensaje de que los fármacos llegan mejor al tumor, ¿no? ¿Hay alguna otra forma mediante la que el ejercicio mejore los efectos de la inmunoterapia? Pues la vehiculización de los efectos, o por qué se explican por qué estos efectos llegan mejor, casi siempre van vinculados a que mejora la vascularización. Es decir, cuanto más vascularizado esté ese tumor, mejor van a ser la llegada de esos tratamientos. Y se ha visto recientemente en un estudio súper importante que se vio en ratones que tenían cáncer de páncreas, que es uno de los más mortales, un tipo de inmunoterapia que es una de las más vanguardistas. En combinación con el ejercicio físico se veía una reducción del crecimiento tumoral en torno a un 20-30%, que sabemos, o lo que dicen los investigadores, es que ayuda a convertir un tumor frío en un tumor caliente, es decir, un tumor que no tiene que tiene
un espacio de exclusión muy importante en el que las células inmunitarias hacen que se cree un contexto inmunosupresor, entonces el tumor puede campar a sus anchas, y el ejercicio físico puede hacer que esa inmunoterapia, que está diseñada de forma muy precisa, pueda atacar a las células tumorales en una manera en la que no podría hacerlo en un contexto sin ejercicio físico. Sí, además lo bueno de la inmunoterapia es que tiene efectos secundarios, pero tiene muchos menos efectos y son mucho más localizados, y porque, como tú dices, es un tratamiento mucho más preciso, mucho más de diana terapéutica, ¿no? No como la quimioterapia, que mata el cáncer, pero se lleva por delante muchas otras cosas y genera secuelas importantes. Y ya hay algo muy interesante que están haciendo ahora las farmacéuticas, que son muy listas, y es que muchos de los estudios que están viendo de los mecanismos que promueven el ejercicio físico beneficiosos, por ejemplo, vinculados a la secreción de citocinas que pueden mejorar la función inmunitaria, como por ejemplo la IL-15, están creando fármacos que son como superagonistas de la IL-15, y sabiendo que IL-15 más inmunoterapia mejora los efectos mejoran los efectos de la inmunoterapia, precisamente porque es como un mimético del ejercicio físico, porque activa el sistema inmunitario. Entonces, el ejercicio físico ahora mismo se está estudiando como modelo de estrés por las farmacéuticas, porque la creación de nuevos fármacos en función de los beneficios que promueve el ejercicio físico se están basando en esos mecanismos que activa cuando el músculo se contrae. Si sirve para poner en escena el ejercicio físico como medicina contra el cáncer, genial. Si sirve como simplemente una forma para derivar a la farmacoterapia, pues bueno, hay que utilizar todas las herramientas que tengamos. Sí, y ya sabemos que el ejercicio es una de ellas. Me queda una cosa que no he comentado antes en cuanto a la capacidad del cáncer para consumir diferentes sustratos energéticos y adaptarse a... Hay una corriente, centrada, ¿no?, en el origen metabólico del cáncer, o así lo llaman, en el que, hay de algunos trabajos de restricción de carbohidratos para no alimentar al cáncer de glucosa y ver qué ocurre. Pero realmente, tú lo decías antes, ¿no? El tumor utiliza todo lo que tiene a su disposición. Y el tumor, además de glucosa, si no le damos glucosa, que además siempre hay glucosa en el cuerpo, si no nos moriríamos, el cuerpo la produce, pero también puede consumir ácidos grasos, ¿no? Porque absolutamente. Tiene mitocondrias y oxida. Lo que pasa es que, claro, prefiere glucosa, pero si hay ácidos grasos disponibles va a tirar de ellos. Es que es justo lo que tú dices, y es importante dejar claro esto que has dicho, y es que es una enfermedad tan compleja, que intentar simplificarla en que una deriva nutricional puede llegar a matar de hambre al tumor es algo... es utópico. O sea, totalmente. Es utópico. Está claro que el tumor se alimenta de glucosa, pero como se alimenta tu cerebro y como se alimenta tu músculo, y si le privas de glucosa a todo tu cuerpo, aparte de que la puede generar, le estás privando de glucosa a los otros órganos. Entonces seguramente te sientas más débil y no puedas llegar a funcionar de una forma tan precisa en tu día a día. Pero más allá de eso, lo que has dicho es que si le cierras una puerta, se ha visto que muchos de los tratamientos que se les aplica es, por ejemplo, le intentas cerrar el grifo de las mitocondrias, pero se va por la vía de la glucólisis. Cuando le cierras la glucólisis, se va por la vía de las mitocondrias, y es cuando le cierras las dos, es cuando realmente las puedes matar de hambre. Pero es quitándole todas las herramientas energéticas que tiene dentro de la célula, que es como matarla por completo. Pero si le quitas la glucosa, seguramente se irá a por los ácidos grasos, a por la glutamina o a por todos los nutrientes que tenga disponible, porque es una máquina de crecer sin control. Entonces, muchas de las cosas o muchas de las estrategias que se están haciendo actualmente es que, por supuesto, que la parte nutricional es fundamental, pero como en todas las personas, en lo que se tendría que orientar el objetivo nutricional de las personas que tienen cáncer es a que esté lo más fuerte físicamente, y que esa mejor predisposición física a hacer una vida diaria muy activa haga que
pueda llegar a entrenar mejor. Al final se relaciona mucho con cuál es la mejor dieta para las personas que estén sanas, sabiendo que hay muchas particularidades, por ejemplo, que personas que tienen caquexia tienen que meter incluso dietas muy hipercalóricas con el objetivo, o intentan meter dietas con muchas más calorías porque al final tienen que tener ese superávit para poder llegar a aumentar esa masa muscular o que no se vaya consumiendo. Pero a nivel de dieta, pensar que quitarle la glucosa vas a matar a un tumor sería... O sea, es que no es conocer la enfermedad, porque es que es tan compleja que ojalá fuera tan sencillo. Ojalá. Es que tendríamos la solución ante algo que hoy, por desgracia, no tiene una solución clara. Muy bien, Adrián. Terminando, ¿hay alguna pregunta cuya respuesta es desconocida por la comunidad científica a día de hoy sobre ejercicio y cáncer, o sobre ejercicio, que te gustaría conocer? Hay muchísimas preguntas, sobre todo porque es una ciencia que está empezando, claro, porque el ejercicio físico tiene muchos beneficios para la salud, pero no se había relacionado tanto con una enfermedad como es el cáncer. Querríamos saber, o por lo menos por mi parte, yo siempre he pensado que me gustaría conocer realmente si el ejercicio físico puede llegar a reducir la concentración de lactato dentro del tumor, y qué tipo de intensidad de ejercicio puede llegar a ser la más recomendable para poder reducir esa disponibilidad de ese nutriente dentro del tumor. Y si realmente el ejercicio físico combinado con la quimioterapia en humanos se demuestra que puede llegar a aumentar la supervivencia de los pacientes. Porque como tal no se ha diseñado un estudio para resolver esa pregunta. El estudio para responder esa última pregunta me parece más sencillo. Al final es seguir a una serie de pacientes que hayan decidido entrenar y tratarse. Para la primera me parece más complejo, ¿no? Porque habría que hacer biopsias intratumorales. Sí, de hecho hay un estudio hecho en humanos que se ha intentado ver si el ejercicio físico mejora la vascularización. Son pacientes que tienen cáncer de páncreas, se les ha entrenado unos meses previo a hacer una resección del tumor, y se quería ver si realmente mejora la vascularización en ese tumor. Se hizo un programa de ejercicio físico que la verdad que en mi opinión, en mi humilde opinión, estaba mal planteado porque ya sabiendo que vas a hacer una biopsia tumoral, que es algo que es muy invasivo, que tienes que vas a tener muchas posibilidades para poder hacer muchas mediciones, lo que se midió en ese estudio o el tipo de ejercicio que se hizo en ese estudio fue un ejercicio en casa, sin ningún tipo de supervisión. Entonces pierdes la oportunidad de ver si efectivamente el ejercicio físico bien pautado, bien prescrito, puede llegar a tener un efecto dentro de esa vascularización dentro del tumor. Se hizo el estudio y se vieron mejoras en la vascularización del tumor, pero claro, no se ha visto más allá porque, como tú bien dices, hacer un estudio así es muy invasivo. Totalmente. Pues nada, Adrián, ha sido un placer hablar de este tema tan apasionante. Podríamos estar horas hablando de esto. Un placer. Te agradecemos pues todo el esfuerzo que has hecho por profundizar en este tema. Yo creo que hay muy poquito de calidad sobre ejercicio y cáncer en español, al menos. Y de verdad que a mí esto, lo vuelvo a decir, chicos, me ha encantado el libro y lo recomiendo muchísimo, de verdad. Creo que está muy bien investigado y muy bien evidenciado, y vaya, además es fácil de leer, no es muy largo. Así que nada, te damos las gracias y espero tenerte por aquí pues en el futuro. Cuando quieras. Eso es. Chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y por compartir y por ayudarnos y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.